a consultarlo con Axel para ver que él se los pueda hacer o decir cómo, porque no sé exactamente cómo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, esta semana hemos estado o estamos trabajando, no sé si ustedes ya entraron a verlo, pero estamos viendo el tema ya de la capacitación. Y el primer tema que vimos fue el DNC. Ese es el primer punto que tenemos en la agenda de esta semana. El DNC es la detección de necesidades de capacitación, y como ustedes van a poder ver en el material, no se trata nada más de capacitar por capacitar. Esto es bien importante que lo tengamos claro, porque muchas veces las empresas se quejan de que la capacitación no sirve o que es dinero tirado a la basura, pero es precisamente porque no se ha hecho una apropiada detección de las necesidades de capacitación. Esta es una segunda herramienta que se utiliza para el plan de capacitación, porque la primera herramienta que se usa es el clima organizacional. Ahí nos van a salir temas para un plan de capacitación, particularmente van a ser temas de toda la empresa, como comunicación o integración o trabajo en equipo. Puede también surgir individuales desde la perspectiva de que hay un compañero o hay un jefe que no está trabajando muy bien y que nos pueda estar provocando problemas, y pues a él va a haber que darle algún tipo de capacitación. Normalmente a la alta gerencia la metodología que se utiliza es el coaching, ¿verdad? Donde esta es una capacitación 1-a-1, donde a las personas se le van poniendo tareas y metas y se reúne con el coach una vez al mes para revisar cómo les fue y poner metas nuevas. Un proceso de coaching no debiera de durar más de un año. Pero esos son temas que salen, como les digo, en el clima. La siguiente herramienta es esta, el DNC. Y la tercera herramienta que vamos a tener va a ser la evaluación del desempeño. Y como van a ver la semana entrante, todo esto se va a utilizar ya sea para un plan de carrera o para un plan de sucesión dentro de la organización. Entonces, eso es lo ideal de esto. Entonces, tenemos que, permítanme un momentito. Tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, ¿ustedes se han dado cuenta que las personas no les gusta ir a capacitarse, o no a todas? ¿O nunca se han percatado de eso? Sí ha sucedido, ingeniera. Ajá. ¿Me puede contar un poquito más? Ángel, ¿me puede Claro, ampliar? fíjese que sí, ingeniera, me ha tocado. Algún compañero se le ha dicho, mira, tenés capacitación, entonces siempre a veces ponen un poquito como que de negación a esa capacitación. Ah, otra vez capacitación, ay, o sea, algún pero, como que no lo toman así para bien, sino que a veces como que se ven un poquito obligados. Ok. Claudia dice lo mismo, que cuando convocan, en donde ella trabaja, la mayoría va sin ganas. ¿Por qué creen que es?
Yo creo que pueden Podría ser, existir. Adelante, Ángel. Adelante. perdón, no, no hay problema, compañeros, seguí cero. Porque Ángel, muy amable. Sergio, Yo creo que pueden haber muchas razones, ingeniera. Una puede ser porque la gente realmente no encuentra el vínculo entre lo que se le está impartiendo y cómo eso está alineado con una necesidad puntual de ellos, ya sea para cerrar una brecha de desempeño o una brecha de conocimiento o de competencias, o cómo ese nuevo aprendizaje está diseñado para que estén facultados frente a algún cambio en la estrategia del negocio o a las exigencias del cliente, por ejemplo. Y otra cosa que he podido ver es que también tiene mucho que ver la manera como está diseñado la capacitación. Eh, Siempre tendemos a pensar en términos de una capacitación tradicional, presencial, magistral, y hemos visto cómo la tecnología nos ha dado más herramientas, por ejemplo, herramientas como Kahoot, medios virtuales, más dinámicos, más visuales, y alinear eso también a la capacidad o a la preferencia de aprendizaje de cada individuo, ¿verdad? O al menos a la predominante en el grupo. Yo creo que tiene que ver mucho la alineación, el conocimiento y la autoconciencia de la necesidad de la capacitación del individuo y también el punto de vista del diseño de esa capacitación, yendo más allá de lo tradicional, porque la gente ya lo empieza a ver como algo monótono. ok, todas esas razones son muy acertadas y muy válidas. Ángel, ¿qué iba a decir usted? Más que todo relacionado con lo que ya decía Sergio, que muchas veces lo que yo he notado es de que tal vez la capacitación no está acorde a la necesidad del colaborador, o por lo menos lo que el colaborador siente que necesitaría, sino que viene una capacitación y la diseñan como ellos tienen su plan, pero no va a tomar en cuenta la necesidad real del colaborador. Y tal vez, y es por eso mismo que un momentito no lo ven como que muy atractivo. Muy interesante. Ok, ese es otro punto muy válido. Y Maribel pone un punto aquí también que es muy válido también, es que las hacen fuera del horario de trabajo. Entonces la gente siente que les están robando tiempo propio para algo que le va a beneficiar a la organización y no necesariamente a ellos. Muchas personas ven la capacitación como obligación de la empresa dárselo, uno, y, y no piensan en el futuro, no piensan si yo me capacito en este tema y el día de mañana no estoy en esta empresa, igual me sirve. Y si me lo está pagando la organización, pues lo debiera de aprovechar, ¿verdad? Pero no es siempre ese el caso. Como les digo, uno de los problemas, como dice Maribel muy bien, es el horario. Otro que mencionaron muy acertado es el mal diseño de una capacitación. Otra es el tema no es relevante para ellos, ya sea en el desempeño de su trabajo o en sus propios intereses, ¿verdad? Williams dice, cada vez que voy, mi jefe se molesta conmigo y la verdad no tengo la culpa, pero ellos miran calidad de trabajador en la empresa y califican así y nombran a las personas. Eso le dije a mi jefe y él me contesta, el cuello que tengo yo no es nada. Yo no tengo cuello de nada. Y sí, esto que dice Williams tiene una particularidad y es un dato estadístico triste. ¿Por qué triste? Porque se ha tabulado que en las empresas entre el 6 y el 10% de lo invertido en la capacitación es lo que se recupera. O sea, el retorno sobre la inversión está entre el 6 y el 10%. Eso quiere decir que mando a capacitar a alguien en un curso que me va a costar, qué sé yo, 200 quetzales, y yo lo único que voy a reponer es el 10% de eso, son 20 quetzales. Entonces, no, por eso también es que las empresas mismas se van echando para atrás en las capacitaciones, sin detenerse a ver que no están haciendo el proceso de escoger la capacitación adecuado. O sea,
en muchas ocasiones es culpa de la propia empresa que este retorno sobre la inversión no sea el buscado. Mónica dice que también porque sienten que se recargan o atrasan en actividades diarias, sí. Y el recargo viene, o sea, no solo en las actividades diarias, porque me tuve que ir a capacitar y tengo que regresar a sacar todo el trabajo, sino que además de eso, la gente cree en algunas ocasiones que los están mandando a capacitar porque les van a poner más trabajo. Entonces, eso es algo a lo que la gente le rehuye. La otra cosa es, vamos a ver, Neri dice que para diseñar la que realmente el personal necesita, sí, y tiene razón, Neri, y por eso este módulo es tan importante para ustedes. El día de mañana, si no trabajan en recursos humanos, van a tener personal a su cargo y saben cómo hacer las cosas, porque no es así nomás, no es nada más de mandar. La otra cosa que tenemos que tener presente cuando mandamos a las personas a capacitar es que no les afecte económicamente, porque como no lo quieren hacer en el horario de trabajo, entonces, perdón, no lo quieren hacer fuera de su horario de trabajo, pero tampoco lo quieren hacer dentro del horario de trabajo porque van a dejar de ganar. Esto es particularmente en el caso de las personas que trabajan en ventas. Y otra razón por la cual las personas no les gusta ir es porque creen que están haciendo mal su trabajo y si van, se exponen y entonces a lo mejor los despiden. Miren, lo que pasa por la mente de la gente que trabaja es impresionante, ¿verdad? Me van a despedir, no estoy haciendo el trabajo, me van a poner más trabajo, voy a perder dinero porque les tengo que dar mi tiempo. Y el tiempo es un elemento crucial. A mí en una ocasión me tocó ir a capacitar personas a Cobán y la capacitación encima de que era sábado era el Día de la Madre. Entonces ya se imaginan ustedes la gente con qué ganas llegaron a recibir la capacitación. Lo bueno fue que conforme fue pasando el rato, pues la gente como que dijo, bueno, ni modo, ya estamos aquí, saquémosle provecho o por lo menos disfrutémoslo. Todos excepto una persona. Y esa única persona pasó prácticamente acostada en la silla en la que estaba sentada, brazos cruzados, piernas cruzadas, o sea, una negación total. Y desde las 9 de la mañana que llegó tarde, porque llegó una hora tarde, hasta las 5 de la tarde que tenía que estar ahí, y esta persona no participó en nada y estuvo en esa misma postura todo el rato. Entonces, imagínense ustedes, ahí no hay recuperación de inversión ninguna, porque ella no quería estar ahí. Entonces, todas estas cosas son elementos que tenemos que tomar en consideración a la hora de diseñar la capacitación, y de ese diseño es de lo que vamos a hablar un poquito ahorita. Solo una última cosa. En el caso, vamos a ver qué dice Mónica, incluso al pasar los cuestionarios a veces no reflejan las necesidades reales para poder defender. Sí, sienten temor de expresar las necesidades reales que tienen. Sí, porque les da miedo que si dicen, mire, yo no sé usar esa máquina o yo no sé hacer ese control o cualquier cosa que necesiten, sienten que se están exponiendo. Ah, y hay otro elemento. Dijimos el clima, dijimos el DNC y dijimos la evaluación del desempeño. Ahí, y hay otro elemento que está íntimamente relacionado con el plan de carrera y el plan de sucesión, y es cuando las personas quieren un curso que no necesariamente les trae algún beneficio en el trabajo. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, mire, yo quiero un curso de francés,
Y entonces uno les dice, francés. ¿Y como, para qué? ¿Vamos a empezar a exportar a Francia? No. ¿Y vamos a empezar a exportar al Canadá o alguna de las islas del Caribe? No. Entonces, es que mi hijo estudia en el colegio, qué sé yo, en el francés o en el Julio Verne y no lo puedo ayudar a hacer tareas. Entonces uno dice, pero eso a mí como empresa no me sirve. Pero, y aquí es un pero grandote, si esta persona es un trabajador leal, es un trabajador realmente comprometido, como vimos la semana pasada, de ese 20% poquito que hay comprometido. Si es un colaborador que le gusta estar en la organización y cuando se pide apoyo siempre está, ¿por qué no le daría yo el curso de que aprenda un poco de francés? Entonces, no debemos descartar aún las ideas descabelladas. Claro, si es un empleado que insistentemente llega tarde, que yo veo que no está comprometido, que cuando se le pide que se quede a trabajar, siempre tiene una razón por qué no hacerlo. Entonces, a esa persona, pues obviamente no le daría el curso de francés, ¿verdad? No. Y un último punto, que tiene que ver con plan de carrera también. Si la persona entra a la organización con un perfil A y yo necesito que la persona tenga un perfil B, ese es el que yo necesito, entonces yo tengo que capacitarlo para llevar a la persona del perfil A al perfil B, porque ya vimos el año pasado que es muy difícil que yo vaya a poder conseguir una persona con el perfil exacto como yo lo estoy pidiendo. Entonces, eso es bastante complicado. Entonces, tenemos que tener todos esos elementos en cuenta. Y por último, el último punto que tenemos que tomar en consideración a la hora de diseñar, pues aparte de lo que vamos a ver en la presentación, es que no mezclemos jerarquías. Eso no siempre funciona. Peor en los temas técnicos, en las competencias técnicas o profesionales, porque si uno va con el jefe, y es un poco con lo que decía Mónica del temor de expresar las necesidades, uno va con el jefe y, a ver, díganme ustedes, cuando el jefe no entiende delante de todos sus subalternos, va a levantar la mano y decir, perdón, no entendí. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Buenas noches, no lo va a hacer definitivamente. No, definitivamente no, porque él no va a perder imagen ante sus colaboradores de que hay algo que él no entiende. Y sí, le da pena o simplemente no quiere perder imagen, ¿verdad? Ahora hagámoslo al revés. Si el colaborador, el trabajador está con el jefe y están explicando algo y el trabajador no entiende, ¿creen ustedes que él va a levantar la mano delante de su jefe para decir, mire, perdone, yo no entendí? Él dice que sí. El trabajador sí, dice Claudia. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que tampoco va a querer expresar que no está comprendiendo, porque el simple hecho de tener la presencia de su jefe debe de generar cierto temor o, bueno, hasta por respeto, ¿verdad? Decir, bueno, no quiero que se dé cuenta que no estoy comprendiendo tanto el tema. Así es. Yo creo que va a Entonces, depender de la cultura de la empresa, pero si es una cultura que facilita o promueve el aprendizaje y hay un ambiente de confianza, eh, tanto el jefe como el empleado en ambos ejemplos no debiesen de tener un reparo en decir no entiendo y necesito comprenderlo, pero si la cultura no facilita o no promueve el aprendizaje o la confianza, que yo creo que va a ser la tendencia normal, lamentablemente, en cualquier organización, ninguno de los dos levantaría la mano para decir no entiendo, no comprendo y necesito aprenderlo. es muy raro, Sergio es el que me estaba hablando, ¿verdad? Eh, eh,
Es muy raro encontrar una organización donde realmente uno delante de una capacitación técnica se atreva a decir delante del jefe que no entiende. Si está dentro de sus pares, lo va a decir y va a pedir ayuda. Pero fíjense ustedes, aún en clase, muchas veces la gente no pregunta porque le da pena. Y ahí no está el jefe, no está el profesor y los compañeros, y aún así no siempre lo hacen, ¿verdad? Inclusive la vez pasada me decía, estaba platicando con un psicólogo y me decía que uno cuando está hablando con alguien, dando una capacitación o dando una clase, uno no debe de decirles, ¿alguien tiene alguna duda? Porque la duda tiene una connotación más negativa, que lo que siempre se debe decir es, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, es bien interesante esto, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Williams aquí. La capacitación nos sirve para mejorar el conocimiento, habilidades, actitudes y conductas de las personas y va más allá de la propia empresa. Y aprovecharla y los logros es mejor la actitudes y conductas. Sí, estoy de acuerdo con Williams y era lo que yo les decía. Tenemos que hacerle ver a las personas que las capacitaciones no son solo para el momento, no son solo para la organización. Ahora, volviendo al tema de la recuperación sobre la inversión, el ROI de los cursos. Hay dos formas de recuperar esa información. La primera y la más simple es que las personas que fueron capacitadas lleguen y capaciten y compartan, ese conocimiento con sus demás compañeros, lo que llamamos efecto cascada. Y la otra forma es, y no sé si ustedes lo han visto, cuando una persona regresa de la capacitación, lleva ideas de qué puede hacer con lo que aprendió, podríamos hacer un proyecto de tal cosa, o si es un curso de seguridad, pues debemos de quitar esto y hay que poner un rótulo del otro. Llega la mayoría de las veces, la gente llega emocionada con lo que aprendieron. Y muchas veces, no estoy diciendo todas, se topa con, ay sí, pero ahorita no, ahí lo vas a hacer después o miremos, platiquemos, ¿verdad? Entonces, eso desanima y corta la recuperación sobre la inversión. Cuando la empresa no mira recuperación, y entonces es cuando va a venir y decir, no mandemos más a capacitar a la gente porque solo estamos gastando dinero. Entonces son estos elementos, como les decía, importantes para tomarlos en cuenta a la hora de diseñar. Entonces, ¿por qué vamos a capacitar? Porque la capacitación logra hacer la diferencia. Vamos a poder desarrollar líderes, vamos a tener las empresas que se capacitan y capacitan a su personal, son empresas que salen adelante, son empresas, como decía hace un rato Sergio, empresas que aprenden, son empresas que suben, ¿verdad? Entonces, Richard Hayden y Hill Catlett dijeron que la calidad y la constancia de los hábitos de liderazgo serán siempre la diferencia clave que separa a las personas de alto rendimiento del rebaño. Y para lograr altos niveles de habilidad y constancia, las organizaciones ganadoras enfocan la capacitación y el entrenamiento de su personal de manera diferente. Hay un caso de una venta de comida rápida, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero se los voy a compartir. Esta empresa no tiene servicio a la mesa, todo es autoservicio. Entonces, la mayoría de las empresas de autoservicio de comida rápida tienen más o menos el mismo tamaño, no son las grandes edificaciones. Esta empresa entrega la comida en cuestión de 2 o 3 minutos. Entonces llega la persona a la bocina, pide su menú o lo que vaya a pedir,
y le da la vuelta al edificio y sale por el otro lado para recoger la comida en 2 o 3 minutos. Y esta empresa tiene un récord de 0 equivocaciones por cada 1000 pedidos. ¿Se imaginan ustedes ese récord? Y lo logran a través de capacitación. ¿Y cómo lo hacen? Capacitación constante. Todos los días los empleados cuando llegan hacen una prueba corta, un quiz. Si no la pasan, se van a capacitar. Y así es como esta gente mantiene a las personas al día y trabajando, ¿verdad? Como ya dijimos, muchas empresas lo que hacen es, ¿verdad? Como hacían antes, tirar cualquier semilla que tenían a la mano y luego se ponen a rezar que llueva y tenga una buena cosecha. Entonces, eso ya vimos nosotros que no va a funcionar. Tenemos que tener una capacitación bien diseñada. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar nosotros cuando estamos diseñando es cuáles son mis prioridades. O sea, qué es lo que quiero hacer con la capacitación. ¿Para qué quiero mandarlos a capacitar y por qué quiero mandarlos a capacitar? Que las respuestas son diferentes. Lo que decía alguien de ustedes, ahorita se me escapa quién fue, ¿qué relación hay entre la capacitación y la estrategia de la organización y la visión que la misma empresa tiene? ¿Cuánto estamos invirtiendo? Y ojo que no se dice gastando, ¿verdad? Cada año en capacitar nuestros líderes. Y líderes no me estoy refiriendo a la gerencia o a las jefaturas. Líderes me estoy refiriendo a la gente que realmente es líder dentro de su grupo. Ya ustedes vieron en la sociometría, que es la estructura informal de la organización, ahí hay líderes positivos y negativos y los hay. Entonces, si encuentro negativos, tengo que convertirlos en líderes positivos. Tenemos líderes en todos lados. ¿Y qué voy a obtener a cambio de la inversión? Entonces, tenemos que empezar con la finalidad en mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy queriendo lograr? Entonces, ¿cuáles son los parámetros críticos de formación o de capacitación? Primero, el nivel de formación, y esto se refiere al nivel jerárquico. ¿A quiénes quiero capacitar? ¿Es gerencial, es supervisión, son mandos medios, es operativo? ¿Cuál es el nivel que necesito usar? ¿Por qué? Porque cada uno de estos niveles en general tienen también diferentes niveles de estudio. Entonces, esto les va a afectar esa parte también. El segundo parámetro es quién da la formación. Y va a ser capacitación interna o capacitación externa, ¿verdad? ¿Quién es el que está encargado de hacer y dar la capacitación? Luego es el lugar. Si va a ser en la organización o va a ser fuera de la organización o, como decía alguien de ustedes, virtual, ¿verdad? ¿Dónde lo puedo hacer? Lo que yo recomiendo es que procuren no hacerlo dentro de las instalaciones de la organización, porque lo que necesitamos es que las personas nos den el 100% de su atención. Y si están en la empresa, muchas veces no lo logran, sobre todo en los niveles gerenciales o de supervisión, las jefaturas, porque siempre llega la secretaria con licenciado, mire tal cosa, o mire, lo llama su esposa, o me puede firmar este cheque. Entonces las cosas se complican y perdemos esa compenetración que estamos buscando en la capacitación. Luego es el cómo. Y aquí nos estamos refiriendo a si vamos a dar un curso, si vamos a dar un seminario, si vamos a hacer talleres. Aquí también entra nuevamente lo virtual. O sea, ¿de qué manera voy a hacerlo? Los invito a que le den una buscadita a los términos capacitación, adiestramiento y entrenamiento,
porque nosotros en español tenemos un idioma muy rico y nosotros tenemos separado lo que cada una de estas tres significa. En inglés no, ahí en inglés solo se dice training, entonces todo cae dentro del mismo saco. Entonces, eso es bien importante en el cómo. Y luego viene el diseño del que hemos estado platicando, ¿verdad? Y aquí es el diseño del contenido, lo va a hacer el capacitador, lo va a hacer el capacitador con la supervisión de recursos humanos, lo va a preparar recursos humanos, o sea, cómo se va a diseñar ese contenido. Y por último, el tema, ¿verdad? Que era lo que habíamos platicado. Si no, el tema no es relevante para los colaboradores, no van a querer asistir. Eso es definitivo. Y si no es relevante para ellos, a veces ellos creen que no es relevante, pero es porque nosotros no les hemos hecho ver qué necesidad tienen de ese tema. Entonces también está en nosotros el poderlo ir guiando. Entonces, una vez ya fijamos el objetivo, tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿deberíamos desarrollar los programas de capacitación nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando nosotros mismos somos los que diseñamos y capacitamos todo el tiempo? ¿Alguien? Creo que hay poco margen para la innovación. Si la misma persona es quien diseña la capacitación todo el tiempo, va a tener siempre un mismo enfoque. Y yo creo que la diversidad de enfoques es también importante, sobre todo dependiendo de cuál es el foro al que se va a dirigir la capacitación, porque puede ser que no seamos expertos en un tema para el cual se requiere que cierto foro sí tenga conocimientos. Entonces puede ser que no seamos capaces para todo y que al diseñarlo todo estemos perdiendo efectividad en el entrenamiento o la capacitación. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere colaborar con...? Buenas noches, ingeniera. Ajá. Yo tal vez para aportar un poco, también si fuera una capacitación externa, es decir, si alguien externo a la empresa, creo que también crea un poco de más interés. No sé si estoy en lo correcto. Sí, y los dos ustedes tienen razón, ¿verdad? Puede volverse monótono y aburrido si siempre somos nosotros, a lo mejor no somos expertos en el tema, y aún cuando es alguien externo, tenemos que escogerlo muy bien, que tenga buenas referencias y que pues buena reputación, si lo queremos ver así. Y aunque tenga buena reputación, tenemos que cambiar de capacitadores. No les voy a decir con qué frecuencia o si a cada rato o muy de vez en cuando, pero sí tenemos que hacer el cambio porque se vuelve monótono cuando es la misma persona, aunque sea externa. Por ejemplo, qué sé yo, voy a llegar yo a dar la capacitación esta semana y la doy la semana entrante y la paro dando todo el año y el año siguiente igual. La gente ya no va a querer ir porque van a decir, ay, hasta esta otra vez. Y ahorita va a contar tal chiste, y entonces ya se saben hasta los chistes cuando se cuentan, dónde se cuentan. Entonces, como decía Sergio, se pierde efectividad en lo que se quiere lograr, ¿verdad? Entonces, nuevamente regresamos al tema del retorno sobre la inversión. La gente se desconecta, la gente no aprovecha y hasta ahí llegó el retorno sobre la capacitación. Vamos a ver entonces lo que ya platicamos, disponibilidad de tiempo, acceso a material idóneo. Esto es bien importante. No vamos a dar una capacitación y llevar unas hojas todas amarillas, escritas a máquina todavía, que tengo guardadas de hace 20 años. Entonces, el material tiene que ser adecuado al tema
y adecuado a la época también, ¿verdad? No puedo pretender llevar material antiguo. El personal capacitado, como decíamos, las instalaciones óptimas y tenemos que ver cuál es el nivel de impacto que estamos queriendo hacer. Entonces, ya con esto en mente, pues entonces uno se preocupa por decidir si vamos a mandar al personal a un curso abierto. Muchas veces, de acuerdo a los elementos que ya hemos visto, a la persona que tengo que capacitar es solo a una persona. En ese caso me trae más cuenta mandarlo a una capacitación abierta donde me va a salir más barato que armarlo y que le lleguen a darle el curso solo a él, ¿verdad? Entonces eso es importante también. Y nuevamente el horario. ¿Cuánto voy a gastar? Y la responsabilidad del seguimiento. Esto es otra cosa muy importante. Los capacitadores externos, algunos de ellos se comprometen con la organización a darle seguimiento como parte del paquete. Por ejemplo, qué sé yo, van a hacer una capacitación en atención al cliente. Pues se pasa una encuesta con los clientes primero para ver cuáles son los temas que hay que reforzar. Damos la capacitación y luego, no inmediatamente, no un mes, no 2 meses, sino como al tercer mes, evaluamos otra vez para ver si lo que recibieron mejoró los temas que queríamos mejorar. ¿Por qué no se hace de inmediato? ¿Pablo? Tenemos a Norma con nosotros también. Norma, ¿qué piensa? ¿Alguien me quiere contestar? Es porque existe un proceso. Una vez el conocimiento es transmitido, dependiendo de la metodología que se utilice en esta capacitación, debe haber una fase posterior de probablemente un acompañamiento, una supervisión, hasta que se rompe esa curva de asimilación del conocimiento, se implementa el conocimiento y entonces ya se empieza a ver ese retorno a través de indicadores de gestión o a través de indicadores de desempeño como tal. Ajá. Y a veces es simplemente cambio de actitud. Entonces, es bien importante darle tiempo a las personas a que conviertan el conocimiento, la información que recibieron en conocimiento. Y muchas veces no se logra hasta que no lo aplican. Entonces, ya cuando lo están aplicando dicen, ah, sí, pues esto es por esto, ¿verdad? Y esto me facilitó tal cosa. Entonces, recuerden que también estamos lidiando un poco con la aversión al cambio y hay personas que uno les está enseñando cómo hacer las cosas de otra manera, pero ellos las quieren seguir haciendo como la han venido haciendo desde siempre. Entonces, unido a lo que decía Sergio y quitado la aversión al cambio, tenemos que darle tiempo a las personas a que asimilen que lo que fueron a recibir les sirve y les interesa. Claro, siempre y cuando, como dijimos al principio, el seminario esté bien diseñado y sean temas relevantes para ellos y para la organización. Entonces, cuando hablamos del personal, como ya dijimos, tenemos que ver a qué nivel estamos capacitando y cuál es el grado de aprendizaje que se necesita. Por eso les decía que si pueden investigar ya ustedes por aparte las diferencias que hay entre capacitar, entrenar y adiestrar. Porque cuando uno adiestra, lo que está dando son destrezas básicas, lo mínimo que la persona necesita poder hacer, ¿verdad? Y luego pues ya vienen las habilidades interpersonales, el liderazgo, trabajo en equipo, integración, etcétera, comunicación y otro tipo. Entonces, la capacitación interna
sabemos nosotros que se realiza por una persona de nuestra empresa, es mucho más conveniente, obviamente, porque tengo a la gente en la empresa y esta persona llega y la da. Y puede ser en forma de charla o un curso práctico o sombra laboral. Esto lo hemos visto muchas veces, sobre todo en los supermercados o en los bancos, donde hay una persona en la caja cobrando y hay otra persona atrás haciéndole sombras, pero lo que está haciendo es acompañándolo en el trabajo. Estoy segura que lo han visto. En la San Martín y no me acuerdo dónde otra tienda lo he visto, las personas que están aprendiendo en el trabajo, dice, estoy en entrenamiento, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque al cliente le advierte que esta persona está aprendiendo y que puede llegar a cometer alguna falla o no hacer las cosas tal cual se le pidieron, ¿verdad? Y el quién, pues también ya lo platicamos un poquito, pueden ser supervisores, pueden ser compañeros de trabajo, gente de recursos humanos y los especialistas, ¿verdad? Ventajas de la capacitación interna. Es más económica, menos tiempo perdido. Las desventajas que se tienen es que se carecen de todas las habilidades, como ya platicamos. Se pueden heredar ineficiencias o inclusive, como yo he dicho en algún momento, mañitas, ¿verdad? Porque cuando uno enseña, pues enseña cómo cortar esquinas, entonces puede ser que estemos heredando eso, las malas prácticas. Y la capacitación interna se le va a dar normalmente a los empleados nuevos. Puede ser un mentor, la cascada que les decía. La capacitación externa, esa la van a ver a mayor profundidad, pero esta puede ser a distancia. Pueden ofrecerse certificaciones, son más flexibles porque son en diferentes horarios. Algunas veces pueden ser más económicas. Las de colocación temporal, estas son muy interesantes, muy usadas por las empresas transnacionales. Y es que mandan a sus colaboradores a empresas en otros países a prepararse en un puesto antes de que tomen el puesto en el propio. Y como vamos a ver más adelante, perdón, cuando miremos el plan de sucesión, hoy por hoy una de las mejores formas de la gente de la familia de aprender es irse a otra empresa a trabajar ahí primero para poder entender cómo trabaja. ¿Es posible poner mentor en grupos grandes? Lo que pasa es que normalmente el mentor trabaja grupos pequeños porque él los va guiando. El mentor es una persona que tiene mucho tiempo de estar en la organización, que la conoce, le conoce el teje y maneje y va a ir guiando a las personas. El mentor va a servir en un grupo grande en la capacitación de lo que se llama onboarding o de introducción a la organización. Ahí sí, ahí el mentor es el mejor porque conoce la empresa desde hace mucho tiempo, les cuenta la historia, les dice cómo es. Entonces, estas personas en ese caso sirven grupos grandes. De lo contrario, yo no lo recomendaría mucho, ¿verdad? Volviendo a esto, son personas ubicadas en otras empresas, ubicadas en diferentes centros. Por ejemplo, yo puedo tener una tienda en Guatemala y tener una en Quetzaltenango y tener otra en, qué sé yo, en Reu, y puedo mandarla a otro centro, no necesariamente a otro país o a otra empresa, pero sí a otro centro propio. También se pueden hacer en horarios fuera de trabajo, pero eso es más complejo, ¿verdad? Y
esta colocación temporal puede ser de un día hasta periodos mucho más largos, ¿verdad? Normalmente pueden ser hasta de 1 o 2 años cuando una persona se va a otra empresa o a otro país, ¿verdad? Los cursos externos normalmente son con los especialistas. Se tienen que ajustar a las necesidades internas, ¿verdad? No es que llegue el especialista a darnos la capacitación de lo que él quiere, no, que es en base a lo que nosotros estamos viendo. Allá afuera hay cualquier cantidad de gente ofreciendo cursos de capacitación, de todos los temas. Entonces, hay temas, hay habilidades, y la desventaja que tiene este tipo de capacitación es que aleja al empleado de su trabajo y obviamente pues es más caro, ¿verdad? Como les digo, hay mucha oferta allá afuera. Entonces, vamos a ver. En el IX dieron una capacitación a todos los trabajadores sobre el virus, sobre el coronavirus, para lograr mejor desempeño en el trabajo. Pero eso me imagino que fue interna, Williams, los mismos doctores del IX. Bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? Y también los de personal. Ajá. Sí, ahí era obligado, ¿verdad? Que se la dieran a todo el personal. Y ahí sí me importa mezclar jerarquías, ¿verdad? Porque todos necesitan la misma capacitación. Entonces, cuando estamos escogiendo al capacitador externo, tenemos que ver, uno, si conoce mi negocio, porque no es lo mismo irle a enseñar, qué sé yo, a laboratoristas que irle a enseñar a secretarias o enseñar un negocio de ferretería a un negocio de laboratorios clínicos. El giro del negocio también tiene que ver. Si es un curso genérico que aplica para todo el mundo, bueno, entonces no importa. Ahora, puede diseñar este capacitador externo para mis propias necesidades. Si es abierto, o sea, si lo voy a mandar a capacitar, el lugar es adecuado y podríamos hablar con otros clientes o hay alguna forma que este capacitador esté certificado por alguien, ¿verdad? Hace unos años el BID había dado dinero a la Cámara de Industria para el desarrollo de empresas. Entonces, yo como capacitadora, mi empresa nos tuvimos que registrar en la Cámara, el BID nos aprobó y entonces éramos capacitadores certificados de la Cámara de Industria. Entonces, ese tipo de capacitaciones también es importante. Y por último, si pudiera yo hablar con otros clientes, porque uno tiene que dar referencias, no puede uno, y uno tiene que pedirlas en recursos humanos, ¿verdad? Si alguien me dice, mire, ¿usted con quién ha trabajado? Entonces yo les tengo que decir, pues con A, con B o con C. ¿Puedo hablar con ellos? Por supuesto. Entonces, eso obliga a que el capacitador externo siempre esté al día y esté actualizado en todo lo que hace y incluyendo desde material hasta la forma en que imparte sus cursos, ¿verdad? Entonces, señores, el seguimiento, como ya platicamos, es lo más importante para poder trabajar. En conclusión, asegurémonos que la capacitación sea hecha a nuestra medida, de manera que integre toda la organización, su cultura y sus características. Porque como decía Sergio al principio, ¿verdad? Si es una cultura donde toda la empresa está abierta a aprender y todo el mundo comparte, pues enhorabuena. Pero si es una organización donde la cultura es muy clasista, pongámoslo de ese modo,
donde las jerarquías no se mezclan. Yo trabajé en una empresa donde la gerencia jamás comía cerca de los demás, no importaba qué nivel jerárquico tuviéramos. Ellos inclusive, esto fue en la Argentina, tenían ellos nosotros almorzábamos en la cantina, le decían ellos, y los gerentes, la alta gerencia, los directores, almorzaban en el restaurante que había en la empresa. Entonces, ahí les puedo garantizar que nadie iba a levantar la mano para decir yo no entendí, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar estas culturas y las características de la empresa en consideración. Entonces, estos son algunos puntos que les quería compartir en este tema de la capacitación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algo que quiera compartir con nosotros. ¿No? Bueno, entonces, señores, estamos listos. Les agradezco su participación. Hoy sí participaron todos, ¿ve? Así me gusta. Espero verlos en el foro. La semana pasada, recuérdense que el foro es de discusión. Me gusta que entre ustedes se discutan. Entonces, les encargo que participemos por lo menos una vez al día y discutamos con alguien, ¿verdad? Que pasen buena noche, cuídense mucho, no se expongan, no salgan si no hace falta. Buenas noches, ingeniera. Feliz noche. Buenas noches. Noches. Un momentito.